Habilidad notable, destreza, un ejército admirable. Es así como Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha descrito a las fuerzas ucranianas. Un mensaje que no sé qué tan cierto sea si analizamos los números, las pérdidas y la cantidad de veces que vemos cómo los rusos continúan avanzando en su misión. De hecho, Volodymyr Zelensky ha reconocido que hay un buen número de soldados caídos y de civiles también. Mensaje contradictorio. Stoltenberg, quien además ha coqueteado con la posibilidad de que Ucrania en algún momento, Dios sabe cuándo, pueda ingresar a la OTAN. El momento histórico que estamos viviendo cumple ya 2 años. Segundo año desde que Rusia no inició la guerra, sino más bien está intentando acabar con ella. Al menos eso fue lo que dijo Vladimir Putin. Cuando nosotros iniciamos la operación militar, no iniciamos el conflicto. Queríamos acabar con ese régimen neonazi. Fueron las palabras de Putin y hoy en día el momento, el conflicto en Europa se va volviendo cada vez más crítico, luego de la caída de Avdiivka, por supuesto. Para hablar de esto, para desarrollar la guerra y lo que nos ha dejado en estos 2 años, se encuentra con nosotros Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas, que además tiene su canal, Demoliendo Mitos de la Política, y por supuesto ahora está estrenando un nuevo canal de MP Geopolítica. Ya estaremos hablando de eso seguramente. Ezequiel, un honor poder conversar contigo en esta jornada. ¿Cómo estás? Hola Enzo, un placer poder acompañarlos. Sí, el placer para mí también, Ezequiel. Tú sabes que la gente te quiere, la gente es muy asidua a lo que tú comentas. Y por supuesto, un tema que debemos tocar tiene que ver con la guerra en Ucrania, que para muchos entró un momento, no sé si decir decisivo, porque se sabe qué es lo que va a ocurrir al final, pero sí un momento en el cual ya se empiezan a desmoronar algunos mitos, algunas narrativas. Stoltenberg ha seguido coqueteando con esta posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN, obviamente con cierta mesura, ¿no? No dice fecha, no dice cuándo, podría pasar en cualquier momento, menciona. Rusia, por supuesto, sabe que apenas esto ocurra, la guerra entra a dimensiones ya advertidas. ¿Qué te deja todo esto, Ezequiel, estos 2 años del conflicto? ¿Qué impresiones al respecto? Bueno, efectivamente, Enzo, redondeamos 2 años de conflicto, 2 años de guerra en Ucrania. Guerra en Ucrania y no guerra de Ucrania, porque debemos recordar una vez más que Ucrania representa el escenario en el cual comienza una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos a la cabeza de la OTAN con un avance sobre la esfera de influencia rusa durante las últimas décadas, desde la disolución de la Unión Soviética, a pesar de la promesa de no realizar avances hacia el este. Bueno, genera una reacción de Rusia, inicialmente como advertencias una y otra vez, hasta que ese avance ya aparece a las puertas de Rusia, cuando entonces el presidente de Rusia, Vladimir Putin, determina el inicio de una acción militar y el comienzo de la fase abierta de la guerra en Ucrania. Una vez más, Ucrania representa el escenario, pero la causa, el conflicto de fondo aparece entre Estados Unidos y la OTAN. Y bueno, redondeamos 2 años de efectivamente una guerra innecesaria, una guerra evitable, una guerra en la cual ya aparecen claros los ganadores respecto al conflicto local, ¿sí? A la resolución del conflicto en Ucrania ligada a la distribución territorial, el futuro régimen de Ucrania. Bueno, todo eso ya parece más o menos resuelto a través de la vía militar, ¿sí? Rusia en su momento quiso una negociación, pero bueno, Occidente rechazó la negociación tanto antes del conflicto a través de la
firma de acuerdos ficticios como los acuerdos de Minsk, reconocidos como acuerdos creados sencillamente para generar tiempo antes del inicio de una guerra, y después rechazó una negociación también cuando 2 meses después del inicio de la fase abierta del conflicto entre Rusia y Ucrania, comenzase una negociación entre ambas partes y prácticamente habían determinado, habían generado un borrador y prácticamente habían determinado la firma de un acuerdo de paz, una negociación, hasta la llegada de Boris Johnson con la orden de Joe Biden, naturalmente, para que, con la orden de rechazar ese acuerdo de paz y la promesa de un apoyo militar indefinido, naturalmente promesa incumplida, porque hoy día Estados Unidos abandonó a Ucrania en su esfuerzo militar. Bueno, entonces, 2 años de esta guerra en Ucrania, por un lado, y a través de la vía militar, por el rechazo a las negociaciones, un resultado finalmente inexorable, quizás no inminente, porque puede que presenciemos un año más de guerra tranquilamente, pero con el resultado opuesto, ¿sí? El resultado opuesto no solamente ahora, sino que el resultado aparecía desde el principio, claro, aparecía puesto el resultado de la guerra desde el inicio si Estados Unidos no determinaba participar con el envío de tropas, lo cual habría connotado el inicio de un enfrentamiento directo y la posibilidad de una guerra nuclear. Así que sin esa participación directa, el resultado parecía claro para todos los analistas más o menos serios. Pero bueno, las características de la guerra y la construcción de un relato respecto a una eventual victoria ucraniana, los avances ucranianos, los problemas de Rusia, bueno, esto y lo otro, generaron 2 años de desconcierto para mucha gente hasta que finalmente la lógica militar comenzó a materializar todo lo dicho durante mucho tiempo por mucha gente, nosotros incluido, bueno, comenzó a materializar esa guerra de desgaste en la cual no aparecían grandes avances territoriales, precisamente porque en una guerra de desgaste los avances territoriales no representan el primer objetivo, sino por el contrario, la disputa responde o presenta como objetivo la destrucción del enemigo en primer lugar y después, como consecuencia de eso, la consecución de los avances. Bueno, ya desde hace tiempo, en esa guerra de desgaste, Rusia parecía en una situación de ventaja, deteriorando, destruyendo las fuerzas armadas ucranianas y lamentablemente a las personas, porque en última instancia los militares también representan personas, bueno, hasta que finalmente comenzó la situación del colapso, ¿sí? Ante ese desgaste a lo largo de todo el frente y por lo general, y en particular en los puntos de contacto más fuertes de la guerra, como por ejemplo en Advivka, bueno, comenzó de repente el colapso de las defensas ucranianas y una desbandada, ¿sí? Y a partir de entonces Rusia realiza avances todavía pequeños pero cotidianos en el marco de esta guerra de desgaste, pero de aquí a determinada cantidad de tiempo, no podemos eso establecerlo a ciencia cierta, ¿sí? De aquí a un mes, o de aquí a 6 meses, o de aquí a un año. Bueno, Ucrania ya no podrá presentar más resistencia, colapsará y Rusia realizará avances masivos como en la ciudad de Avdiivka, ¿sí? Hasta durante mucho tiempo asediada, hasta que un día, en caída la última frontera de resistencia y tomada toda la ciudad en 24 horas. Esa la lógica. Así que el resultado militar del conflicto en Ucrania en lo relativo a los territorios, a la derrota de Ucrania, a la capitulación y a una eventual negociación con el gobierno, todo eso más o menos aparece resuelto inexorablemente, más allá de los tiempos, pero claro, comienza entonces a partir de ese momento el inicio de la negociación respecto al conflicto de fondo, ¿sí? Una vez más, no el conflicto entre Ucrania y Rusia, sino el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, el patrocinador
de Ucrania en la guerra. En ese sentido, ¿quiénes van a determinar los resultados finales de este conflicto de fondo y las posibles resoluciones? Rusia y Estados Unidos. Rusia ya estableció lo que quiere y lo que aparece a disposición de Rusia en cuanto a posibles negociaciones. No va a abandonar los territorios tomados, no va a retroceder en ese sentido, y quiere el este de Ucrania, ocupado en el cual proliferan los habitantes étnicamente rusos, y además quiere generar de alguna manera un cordón de protección frente a la posibilidad de un enfrentamiento directo con la OTAN. Muy probablemente también vaya a conquistar el sur de Ucrania, incluida la ciudad de Odessa, hasta la región de Transnistria, ubicada en Moldavia. Esas más o menos las condiciones establecidas por Rusia a través de un conflicto militar. Rusia quería una negociación para la resolución de esto, pero Occidente lo rechazó, fue determinado por las armas y Rusia finalmente apareció ganando. Pero entonces comienza una vez más la resolución o el inicio de la resolución del conflicto de fondo, y esa es la perspectiva de Rusia de cara a una negociación. Y en Estados Unidos aparecen dos opciones, ¿sí? En Estados Unidos y en Occidente en general también estas dos posiciones aparecen en Europa, pero Europa carece de las relaciones de fuerza del poder suficiente para establecer ninguna opción de ningún tipo. Europa sencillamente acompaña a los Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles las dos opciones posibles, plausibles del lado de Estados Unidos en esta negociación del conflicto de fondo? Bueno, por un lado, la continuidad en la política actual de mayor confrontación, de envío de armas cada vez más potentes, cada vez más destinadas hacia ataques en la retaguardia rusa, no en el frente de batalla, sino de ataques contra Rusia, incluso contra ciudades rusas, como por ejemplo la posibilidad del envío de misiles de largo alcance, tanto alemanes como estadounidenses, británicos o franceses. El envío también, por el momento postergado, de aviones F-16, de cazas F-16. Esa es una de las posibilidades. La permanencia en esta senda, a pesar de la inexorable derrota, pero machacar y machacar con la guerra hasta un enfrentamiento directo y la posibilidad de una guerra mundial, incluso una guerra mundial nuclear, porque recordemos que si comenzara una guerra entre Estados Unidos y Rusia, comenzaría una guerra entre las dos más grandes potencias nucleares del mundo, con posibilidad de enfrentamiento nuclear y la desaparición de la humanidad. Así de sencillo. ¿Cuál es la otra posibilidad plausible en los Estados Unidos? Básicamente un cambio de rumbo con respecto a este conflicto a partir de una victoria electoral de Donald Trump. Nosotros cuando recién comenzaba esto, nosotros lo presentábamos como posibilidad y recuerdo que nos caricaturizaban, no, Donald Trump no podrá jamás otra vez reconquistar la presidencia estadounidense, además de aquí hasta entonces, 2 años de guerra, ¿no? La OTAN va a despachar este conflicto militarmente en pocos meses. Nosotros lo presentábamos como una de las posibles salidas en aquel entonces y una salida muy poco conveniente para Europa, considerando la postura asumida por Europa. Si Europa hubiera determinado otra línea de acción independiente y con miras a la paz, aparecería en otra situación respecto a una posible victoria de Trump. Como aparece jugadísima con una subordinación total a Estados Unidos, pero no solo a Estados Unidos, sino al gobierno demócrata de Biden de Estados Unidos, en el caso de una victoria de Trump, muy probablemente Trump determinaría el final de la OTAN, la desaparición de la OTAN, o bien en términos formales, o bien en términos informales, sencillamente abandonando la participación activa de Estados Unidos en los conflictos, con lo cual aparecería Europa sola en la OTAN sin ninguna capacidad
militar de ningún tipo y con Rusia muy fortalecida, ¿sí? Entonces, es el otro escenario posible, la llegada de Trump al gobierno y la resolución del conflicto en una negociación entre Estados Unidos y Rusia, en la cual, una vez más, Rusia va a establecer las condiciones a partir de esta victoria militar. Ucrania capitulará completamente y no determinará absolutamente nada, podría incluso desaparecer como Estado, y Trump redireccionará la atención de la política exterior estadounidense. Wow. Ezequiel, ¿Podría eso generar, sí. por un lado, esto podría, en una primera instancia parece como algo prometedor en el sentido de desactivar un conflicto innecesario a partir de una negociación inevitable desde el principio, pero cuidado, porque lamentablemente la historia nunca está caracterizada por los blancos y los negros, sino que todos los hechos representan matices del gris. Y bien podría Trump determinar el final de la guerra en Ucrania e inmediatamente redireccionar la atención de los Estados Unidos con todo su poderío hacia un enfrentamiento con China. Esa es la posibilidad latente por ahí. Pero bueno, esos dos escenarios posibles tras 2 años de guerra, y una vez más, lo triste de todo esto, esta representa una guerra completamente evitable, representa una guerra innecesaria, una guerra con una cantidad enorme de muertos, pero lamentablemente las élites occidentales, y por sobre todas las cosas, los halcones neoconservadores estadounidenses, promotores de esta guerra desde el inicio, carecen por completo de interés en la enorme cantidad de gente muerta y por sobre todas las cosas de militares ucranianos muertos, ¿verdad? Sí, correcto, Ezequiel. Bueno, tu lectura, tal y como tú lo estás mencionando, habla precisamente de ese conocimiento y ahora sí estoy bien preocupado, Ezequiel, porque ese escenario 1, Dios mío, hay que decirlo, nos llueve a todos, ¿eh? O sea, estés donde estés, yo no tengo familiares, bueno, mis abuelos que en paz descansen, que por ahí tuvieron cierto conocimiento de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero un escenario tan dantesco como este es posible, ¿no? Si tú, Ezequiel, lo estás comentando con esa explicación tan puntual, no es nada descabellado. Ahora, podría ser, claro, el escenario 2, porque hoy me detuve a revisar esta conferencia que dio Volodymyr Zelensky en Kiev hace unas horas. Me llamó mucho la atención, bueno, estaba repleto el auditorio, hay que ser sinceros, pero sí fue un revés porque muchas de las preguntas de los periodistas europeos han sido incómodas para Zelensky. De hecho, la primera, si mal no recuerdo, fue de ABC. Y Zelensky es consultado sobre si es que para él Ucrania estaba perdiendo la guerra. Parece una pregunta media como que jocosa, provocadora, ¿no? Como tratando de sacarle la lengua. Bueno, Zelensky lo tomó a broma. Básicamente bromeó al respecto, dijo, bueno, usted de repente está hablando con un muerto, dice, ¿no? Porque si estuviese perdiendo la guerra, es lo que dio a entender Zelensky, yo no estaría aquí. En realidad, más allá de eso, Zelensky no quiso contestar una pregunta puntual del periodista, que entre otras cosas le dice, ¿cómo ve usted el momento o la relación que están viviendo Estados Unidos y Ucrania ahora que se habla de una disminución en cuanto al financiamiento? Bueno, Zelensky sencillamente evitó responder. Le ha hecho mal, le vino mal esta pregunta porque pareciese, Ezequiel, entonces que nos vamos inclinando por ese segundo escenario en el cual hasta el propio Zelensky ya se dio cuenta que su salvación, si es que en algún momento iba a haber para él alguna salvación, bueno, todos al final vamos a dejar este mundo, es verdad, pero en este momento en el que Ucrania ya está resintiendo aún más lo que podría ocasionar Rusia en este conflicto, pareciese que Zelensky ya entiende esta realidad, ya entiende que Estados Unidos sencillamente bajó el brazo. O sea, es lo que uno podría percibir por la reacción de Volodymyr Zelensky, quien ahora se ha obsesionado más con el respaldo de sus socios europeos. Ya casi no se escucha a Zelensky hacerle algún llamado a Joe Biden.
Estamos ante un Zelensky que efectivamente, Ezequiel, ya tiró la toalla con este respaldo de Estados Unidos. Bueno, varias cuestiones respecto a esto. Sobre Zelensky. Zelensky representa un cadáver político. Una vez más, Zelensky representa un cadáver político. En este momento, la posición personal de Zelensky básicamente aparece entre dos alternativas. O bien, o bien el final de la guerra y su muerte política, lo cual, cuidado, porque en muchos países del este de Europa caracterizados por una democracia de baja intensidad, por llamarlo de una manera muy diplomática, muchas veces la muerte política de dirigentes connota su desaparición física, su muerte física también. Entonces, frente a esa alternativa, la cual Zelensky naturalmente rechaza, acomete la única opción posible para él, básicamente realizar una huida hacia adelante, a pesar de estar consciente de la situación inexorable de la derrota ucraniana, pero bueno, él realiza una huida hacia adelante basada precisamente en la promoción de la guerra hasta el infinito. ¿Sí? Con el final de la guerra, terminada su carrera política, impredecible su futuro personal, entonces la única alternativa para él a su disposición, la continuidad de la guerra. Y como Estados Unidos abandonó el apoyo a Ucrania, entonces ahora machaca una y otra vez con la necesidad de que Europa patrocine la guerra, lo cual representa una salida o representa una posibilidad verdaderamente en realidad no representa una posibilidad porque de ningún modo podría Europa motorizar la guerra sin el aporte estadounidense, tanto en dinero, tanto en lo relativo al envío de fondos, como en lo relativo al envío de armamento, de municiones y de todo lo necesario para la guerra. Aún si Europa pudiese, y naturalmente no puede, realizar pagos equivalentes o envíos de dinero equivalentes a los de Estados Unidos, con ese dinero no podrían generar la compra de armamento, la compra de municiones, porque uno puede aparecer nadando en dinero como tío rico, pero si carece de la capacidad productiva, ese dinero representa un papelito o un número en una pantalla, pero carece de las municiones necesarias para la guerra, o los aviones de combate necesarios para la guerra, o los obuses, o los tanques, ¿sí? Entonces, por más que Europa quisiese responder como único patrocinador de la guerra, no solo carece de los medios económicos, sino por sobre todas las cosas carece de los medios militares. Entonces la insistencia de Zelensky responde a eso, pero sin el más mínimo sentido. Esa es la situación de Zelensky en particular. Respecto a las preguntas de los periodistas, es un muy buen punto tuyo, Enzo, porque dentro de este contexto en el cual ya la derrota de Ucrania ya aparece a la vista, en el campo occidental, a favor de la guerra, incluso en el presente, hasta hace poco seguramente, e incluso en el presente, ya comienzan a aparecer grietas. ¿Sí? Recién presentábamos en Estados Unidos dos posibilidades, la de la continuidad, ¿sí? La línea de los demócratas, o la de un cambio, un volantazo, un cambio de rumbo con Trump. Pero aún dentro de la línea demócrata y de la línea ligada a la Casa Blanca y ligada a los halcones neoconservadores antirrusos, ligada a Victoria Nuland, a John Bolton, ligada a Anthony Blinken, el secretario de Estado, a Lloyd Austin, el secretario de Defensa. Aún dentro de esa línea a favor de la continuidad de la guerra, comienzan a aparecer muchos
cuestionamientos, comienzan a aparecer dudas e incluso una postura en una parte de ese sector de la política estadounidense, también representado en los medios de comunicación, una postura de acuerdo a la cual ya los territorios, una postura de acuerdo a la cual Ucrania deberá necesariamente realizar concesiones territoriales, lo cual connota un cambio de posición total y absoluto, porque recordarás que como justificación para la guerra básicamente aparecía la reconquista de todos los territorios como objetivo único e innegociable, ¿sí? Bueno, hace 2 días, por ejemplo, en la revista Time, una de las más afamadas de los Estados Unidos, ya apareció una columna de opinión en la cual básicamente establecen que Ucrania aparece a la defensiva y encaminada hacia la derrota y que necesariamente deberá realizar concesiones territoriales. ¿Sí? Esto dentro del campo a favor de Ucrania y a favor de la guerra, ¿sí? Del campo, una vez más, del gobierno de Biden, de los halcones neoconservadores, de todos los sectores de los Estados Unidos comprometidos con esta guerra. No ni siquiera del campo de Trump en contra de la guerra, sino dentro de los sectores a favor de la guerra ya apareció esta postura y por eso comienzan por primera vez después de 2 años los periodistas en las conferencias de prensa, en lugar de realizar preguntas acariciando a Zelensky, presentándolo como un defensor de la democracia, comienzan a realizar preguntas incómodas, preguntas tan incómodas como Ucrania retrocede. ¿Qué responde o cuál es la situación de Ucrania? ¿Qué responde usted a esto? ¿Parece perdiendo la guerra? En realidad, simplemente una pregunta basada en la constatación de la realidad y en la realización del oficio del periodista. Pero bueno, hasta ahora estas preguntas no aparecían en las conferencias de prensa. Ahora, dentro de esta ruptura entre los guerreristas, ya aparece esto y por eso la pregunta de ese periodista, la cual efectivamente no fue respondida por Zelensky, porque no puede responder nada más que sí, aparecemos perdiendo la guerra. Ineludible. Parece esta película El Sexto Sentido, ¿no? Zelensky sería una especie de Bruce Willis que no se ha dado cuenta que está completamente derrotado y acabado y fuera de este mundo, entre comillas, ¿no? Ezequiel, yo te agradezco porque ha sido una exposición que igual me deja estos, no sé si decir temor, porque bueno, esperemos que no sea este escenario, pero con la lectura que tienes, en verdad, no descartemos absolutamente nada. Dios quiera este escenario 1 finalmente no se dé, porque insisto, y el público debe entenderlo, lo que está pasando a millas de distancia, si se quiere, finalmente puede tener implicancia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante estar al tanto de las novedades que se vienen dando en cada frente. Ezequiel, yo te invito ahora, para poder concluir esta conversación, que el público descubra un poco más, porque me hablaste de un segundo canal, Ezequiel, por favor, el público te escucha. Sí, efectivamente comenzamos un segundo canal llamado DMP Geopolítica, en el cual básicamente generamos un espacio para las voces críticas dispersas por ahí, para que esos analistas críticos como Fernando Moragón, Adrián Zelaya, Javier Martínez, Eduardo Bior, ellos mismos realicen sus propios programas. Y comenzamos la semana pasada con los programas hechos por ellos determinan los temas, los formatos, y con mucho éxito, y en los próximos días vamos a presentar nuevos programas de nuevos analistas, en los cuales yo, como mucho, participo a veces como un copiloto nada más, pero básicamente ellos realizan sus propios programas, así que esa es la propuesta de un lugar para voces críticas con muchos analistas, y bueno, esa es la invitación a toda la audiencia, naturalmente, a que nos acompañen con la suscripción ahí de MP Geopolítica. Así es, va a aparecer seguramente en la descripción del video para que usted pueda sumarse, y esas voces y estos entrevistados, conductores obviamente también en el espacio, que son aquí conocidos de la casa, muchos de ellos, y que el público también les tiene mucho afecto, ¿no?
Ezequiel, muchas gracias nuevamente por esta conversación. A nuestro querido público los invito a suscribirse a los canales que propone Ezequiel, también a este canal que usted está viendo, Prensa Alternativa. Comente, comparte el video, dele me gusta. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.